Hoy les voy a compartir, y es algo que cada uno de nosotros tenemos que pensar y reflexionar. ¿Es pecado la falta de oración? No les oí. ¿Es pecado la falta de oración? Sí, sí es pecado la falta de oración. Sin oración no hay nada. Sin oración no podemos hacer nada. Con la oración todo lo podemos, hermanos, y todo lo vencemos. No tenemos que dejar de orar. Hemos sentido la presencia de Dios en estos últimos días y más atrás. Y es algo hermoso, es algo maravilloso que de veras nos gozamos. Pero hay que mantener esa presencia de Dios siempre, 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 siempre. No por ratitos, no por chispazos. No nos salgamos de la presencia de Dios, hermanos. Es maravilloso estar en la presencia de Dios. Cualquier despertamiento profundo de la vida espiritual de la iglesia estará siempre acompañado por una convicción más profunda de pecado. Esto no comienza con la teología, la cual solo describe lo que Dios hace en la vida de su pueblo. Tampoco significa que la convicción más profunda de pecado solo se manifiesta con expresiones más fuertes de reproche a uno mismo o de dependencia, lo cual algunas veces indica que se está albergando el pecado y que hay incredulidad con respecto a que seremos librados de él. Si dejamos de orar, hermanos, van a venir muchas cosas a nuestro pensamiento. Van a venir dudas. Y ustedes, yo creo, lo han vivido. Mucha gente por ahí nos dice, cuando estamos por ahí en algún problemilla o en alguna enfermedad, tu Dios te ha abandonado. Siempre te la pasas en la iglesia. Pero hermanos, hemos aquí venido y hemos recibido, conforme a la palabra, que tenemos que seguir firmes y adelante, pase lo que pase, en esa fe que Dios nos ha dado. No importa lo que la gente diga, mi Dios está conmigo. Amén. La verdadera convicción de lo detestable del pecado y del odio hacia él se pondrá de manifiesto mediante la intensidad del deseo de ser uno librado de él y mediante la lucha por saber hasta lo último qué Dios puede hacer para salvarnos de él. Un santo celo que no desea pecar contra Dios en nada. Imagínense, hermano, que tenemos que vivir en algo grandioso, en algo maravilloso, ¿sí? Un santo celo que no desea pecar contra Dios en nada. En nada. Yo sé que es difícil, hermanos. Es difícil. Pero nunca tiene que dejar usted de saber que Dios está con nosotros y que siempre va a estar con nosotros. Quiero que busquen Job 15:4. Perdón, ¿sí? Job 15:4. Nosotros, hermanos, tenemos que estar en una posición de no desvalorizar la oración, de no disminuir nuestro impulso de orar. Repito,
cuando tenemos algún enfermo en casa, simplemente en el tiempo del COVID, ¿qué pasó? Orábamos. Y si veíamos que no sanaba nuestro enfermo, y ya pasaron 15, 20 días o más, ¿y ahora qué hago? Y empieza uno a buscar por allá y por acá, y como que nos vamos olvidando, va disminuyendo nuestras ganas de orar. Yo recuerdo en ese proceso cuando mi esposa y yo estábamos, a los dos nos dio, y fue algo tan maravilloso, y puedo decirlo así, porque fue un momento en que nos postramos a orar casi las 24 horas del día y las 24 horas de la noche, hermanos. ¿Y por qué nada más en ese tiempo, hermanos, vamos a estar orando? No tenemos que dejar de orar. Y nos damos cuenta del poder de la oración. Estábamos orando porque mi esposa tenía la oxigenación muy abajo. Y pedíamos un tanque de oxígeno, una desesperación tremenda que vino en mí y en mi esposa. Y de repente por ahí una hermana habla y ya tengo el tanque y se los llevo ahorita. ¡Wow! Dios, el poder de la oración, hermanos. El agarrar y decir, aquí estoy, Señor, ante tu presencia. No tiene que faltar el que yo esté orando, el que esté postrado ante tu presencia. Y seguimos orando y salimos de todo eso. Y gracias a la oración estoy aquí y está mi esposa. Es algo maravilloso, es algo precioso, hermanos. Por eso no dejemos de orar. Porque la falta de oración acarrea muchas cosas. Primero, es pecado dejar de orar. No se le olvide. En estos días que hemos estado aquí, cuando es el llamado a que vengan ante la presencia de Dios a orar, hermanos, de veras, tenemos que venir con ese impulso verdadero, con esas ganas de decirle a Dios, gracias papi, te amo, te necesito. Pero a veces como que no queremos dar ese paso de valentía. Y como que no recordamos la palabra que dice que Dios nos dio un espíritu de valentía y no de cobardía, hermanos. Todo lo que hemos aprendido aquí lo tenemos que llevar a cabo. Yo muchas veces me enfrenté con gigantes allá en la misión, pero yo sabía que Dios estaba conmigo y que era más poderoso mi Dios que aquellos gigantes y que no iban a poder conmigo. Cuando el sacerdote me tiende un llamado que deje salir a su gente, yo le invité que fuera para que se enterara de lo que hablábamos ahí. Hermanos, la oración echó fuera todo eso. Jamás se paró el sacerdote, jamás dejé ni permití que viniera a estorbar, y todo con la oración. No dejamos de orar. Sabemos de dónde venía todo eso y no queríamos entrar en algo que Dios podría decir, dejaron de orar, y que su presencia se fuera de ese lugar.
No. Sabíamos que teníamos que orar, porque la respuesta era la victoria. Amén. Y su pueblo va en victoria y en victoria, porque sabe que tiene que orar, sabe que tiene que doblar rodilla. Yo recuerdo una vez que me decía mi pastor, Ángelo, este texto que dice: si se humillare mi pueblo. Y me decía él: Pepe, es que siempre tenemos que estar humillados ante la presencia de Dios. No nada más cuando pase algo fuerte en nuestra vida. Siempre tenemos que estar humillados ante su presencia de Dios. Y eso le agrada a papi. Eso le agrada. Se goza, se deleita. Por eso repito, hermanos, si ustedes dejan de venir aquí los jueves, los domingos y aún los miércoles, se pierden de algo maravilloso. Se pierden lo que Dios quiere que nosotros aprendamos y lo apliquemos, hermanos. Si hemos de hacer frente de manera eficaz a la falta de oración, tenemos que considerarla desde este punto de vista y preguntar: ¿es pecado la falta de oración? Sí lo es. Nadie puede decir que no es pecado dejar de orar. Nadie puede decir. Pero cuando lo reconocemos es cuando estamos viendo algo desagradable. Es cuando nos falta el dinero, cuando ya nos despidieron de trabajo, cuando pasamos situaciones difíciles. Nos damos cuenta que hemos dejado de orar, que ya no hemos estado orando como siempre. La iglesia necesita que todos oremos, hermanos, que todos oremos unánimes, en un verdadero sentir de crecer espiritualmente cada día más y más, unidos en esa fraternidad, en esa comunión que Dios quiere que estemos. Jesús salva del pecado. Solo cuando reconocemos verdaderamente el pecado, podemos conocer el poder que nos salva de él. La vida que puede orar eficazmente es el verdadero Hijo de Dios. Y podemos decir, es la de la rama que ha sido limpiada. La vida que ha sido librada del poder del yo. El reconocer que nuestros pecados de oración son en realidad pecados. Es el primer paso para ser librados de ellos de manera verdadera y divina y poderosa. A veces no queremos reconocer que estamos pecando, hermanos. Aquí estamos sentados, cantando alabanzas, oyendo la palabra. Pero a lo mejor tiene algo escondido y no quiere reconocer que está pecando. Y lo primero es que daña a su familia. Y lo segundo es que daña a la iglesia. Tenemos que reconocer que estamos pecando y tenemos que orar, arrepentirnos y sacar ese pecado, sacarlo de nuestra vida. La vida que ha sido librada del poder del yo, el reconocer que nuestros pecados de oración son en realidad pecados, es el primer paso para ser librados de ellos de manera verdadera y divina. La historia de Acán constituye una de las pruebas bíblicas más poderosas de que el pecado le roba al pueblo de Dios
la bendición divina y de Dios y de que Dios no lo tolerará. Miren lo que dice Josué 7:20. ¿Lo tiene alguien? Y acá respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, Dios de Israel, y aquí he. Fíjese que tenemos que confesar, porque llega un momento en que ya no se puede. Y si aún así endurecemos nuestro corazón de no confesar el pecado, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos cometido? Yo no quiero ser ningún estorbo en mi iglesia para que la presencia de Dios no esté. Gracias a muchos cristianos que vienen con un corazón abierto, sincero, disponible al mover de Dios, disponible a recibir lo que Él tiene. ¡Wow! La presencia de Dios se siente. ¿Y lo han sentido? Amén. Nadie puede decir que no ha sentido la presencia de Dios en Gracia y Paz. Y la hemos sentido de una forma poderosa. Yo recuerdo en Fiscales, y cuando yo me entero, digo: Dios, qué grandioso y maravilloso, papi. Pero queremos más, Dios. ¿Recuerdas, Ángelo, ese polvito de oro? Que para muchos dicen: están locos, como polvo de oro. Uy, hermanos, la oración, el poder de la presencia de Dios en su casa, hijo, hermanos, no se imaginen lo que Dios hace. Cuando encuentra una iglesia sintiendo su presencia, cuando encuentra una iglesia que está dejando el piso de tocar, es maravilloso. Cuando la iglesia ve ángeles aquí de este lado y de acá, la presencia de Dios se siente. La presencia de Dios se manifiesta con poder. Muchos hermanos han dado testimonio de ángeles en Gracia y Paz. Y también recuerdo allá en la misión, en la iglesia que se levantó, al estar compartiendo, una hermanita viene llorando, gimiendo, me abraza y me dice: pastor, tiene ángeles a su lado. Hermano, yo agarré y caí así llorando, gimiendo, y le dije: Dios, gracias. Gracias, Dios. Es algo precioso, maravilloso, cuando el pueblo de Dios está sintiendo su presencia, está sintiendo su poder. Queremos ver esos ángeles. No perdamos, hermanos, la presencia de Dios. Acán tenía un pecado que había cometido. Un pecado muy tremendo, muy fuerte. Pero él tuvo que confesar. Él tuvo que confesar. A la luz de este relato, veamos si podemos aprender de manera de mirar el pecado
de la falta de oración y lo pecaminoso que hay en su raíz. Las palabras en ese texto: ni estaré más con vosotros, si no destruyes el anatema de en medio de vosotros. Digámosle al Espíritu Santo: ¿qué hay en mí? ¿Qué anatema puede haber? ¿Qué he cometido? Yo quiero que en mi iglesia fluya tu presencia, Dios. Fluya de una manera poderosa, de una manera maravillosa, hermanos. La presencia de Dios es el gran privilegio del pueblo de Dios y su único poder contra el enemigo. Amén. La presencia de Dios. Desde esa puerta el enemigo no pasa. Y todo el que pase, wow, desde que dé el paso de la puerta adelante, siente la presencia de Dios. Y usted es testigo que mucha gente ha dado testimonio: pastor, nomás pasé y sentí la presencia de Dios. Amén. Y tiene que gozarse y tiene que decirle: Dios, gracias. Y seguir orando día y noche. Orar sin cesar. No dejemos de orar. En toda la faz de la tierra hay grupos de intercesión orando las 24 horas. Día y noche. Día y noche. ¿Padecen esos grupos? Sí, porque al enemigo no le agrada que estén orando. Moisés demostró que entendió esto cuando, después que el pueblo cometió el pecado de hacer ese becerro, perdió la presencia de Dios. Dios no nos trajo aquí para volver atrás. Nos trajo aquí para seguir avanzando más y más hacia adelante. No nos trajo aquí para volver atrás. Y aunque gigantes se encuentren, yo nunca temeré. Amén. Yo nunca temeré y nunca temeremos, hermanos. Afuera de estas 4 paredes hay muchos gigantes, pero gracia y paz los está derrotando y los va a derrotar completamente. A donde va a fluir la palabra de Dios, a donde va a fluir la presencia de Dios. Y lo hemos visto el jueves, el día del aguacerazo. ¿Se acuerdan del hermano que vino con su hija? Ahí está. Decía el hermano: he pasado y he estado con pasar a la iglesia, dice, pero por ciertas situaciones no he podido. Pero hoy sí dejé mi carro y dije: hoy sí voy a pasar. Estaban ensayando los hermanos de alabanza y decía: ¿qué hora se empieza? Le digo: ya en un ratito, 7:30. ¿Puedo adelante? Sea bienvenido. Ahí se sentó el hermano. Y de ratito llegó su hija, que salió de la escuela. La oración de cada uno de nosotros, hermanos. La oración que se hace con esa fe. La oración que sale de estas 4 paredes. Aunque usted no lo crea, hermanos. Este sonido que Dios nos ha dado se encarga de traspasar los muros. Se encarga de llegar a los mismos salones de aquel lado. Otra vez, tal vez usted diga: ay, ¿cómo va a llegar hasta los salones de allá? El viento, hermanos, se encarga de todo. Una fuerza poderosa de Dios. Y se los digo
con testimonio, hechos en mi vida. Estando yo compartiendo en la iglesia que la carretera pasa como donde está la entrada del Unitec, sobre esta calle, un día hablé con los hermanos y les digo, sigamos orando, sigamos cantando esas alabanzas poderosas y Dios se va a encargar de todos los que pasen ahí en su carro y en el autobús, van a oír y van a escuchar la palabra y las alabanzas. Y sí, algunos hermanos dijeron, no, yo no creo. Mi hermano, usted lo va a ver y va a ser testigo. Hermanos, a los pocos días empezó a bajar gente del autobús y llegaba a la iglesia y esperaba a que terminara y me decían, pastor, pues gracias a Dios que está este templo, gracias a Dios que se habla de la palabra, yo soy cristiano, vivo en México, vine a visitar a mi familia, pero quiero pedirle un favor, que vaya a visitar a mi familia. Escuché la palabra, por eso hice la parada del autobús. El poder de la oración, hermanos. El poder de la oración. La convicción que tiene cada uno de los hijos de Dios. Yo siempre he dicho, vea dónde está, sienta dónde está, con quién está, en qué lugar está, qué se habla aquí. Se habla la verdad porque Jesucristo es el camino y la verdad. No se habla otra cosa. No se habla de que venga porque esto y lo otro le va a dar. No, es una iglesia de prosperidad. Es una iglesia de oración. Es una iglesia de fe. Es una iglesia donde caminamos en un verdadero sentir de buscar su reino y su justicia. Porque sabemos que todo va a ser añadido a través de la fe. A través de la fe. No hay otra cosa sino a través de la fe y sintiendo la presencia de Dios. Amén. La presencia de Dios es el gran privilegio del pueblo de Dios y su único poder contra el enemigo. Imagínense cómo se sintió Dios cuando vio ese tremendo becerro ahí. Pero ahí hubo alguien que volvió a interceder. Cada uno de nosotros, hermanos, si verdaderamente nos postramos a orar, cuando vengamos aquí y fuera de aquí, no se imaginan lo que Dios va a hacer. Les platico ese testimonio apenas en la semana. Siempre que tengo una reunión con la autoridad de la alcaldía, oro. Y le pido a Dios inteligencia y sabiduría. Porque es muy difícil convencer a la autoridad. Pero para Dios, y más, cuando es un hijo de Dios y todo se pone en oración. Hubo una palabra que salió de mi boca. Y fue esta: por justicia. Por justicia. Y esa palabra penetró al corazón de aquel director, que él mismo dijo, por justicia vamos a ayudar al trabajador, por justicia le vamos a dar esto, por justicia le vamos a aumentar las horas extras. Solo Dios, hermanos. Pero no tenemos que dejar de orar, no tenemos que dejar de decir, camino contigo y sé que estás conmigo. Y todo va a ser de grande bendición, hermano. Todo, no hay nada que no sea de grande bendición. ¿Y en qué se conocerá aquí que ha hallado gracia en tus ojos y hoy tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros? Cuando Dios quería destruir ese becerro, imagínense, Moisés, ¿qué dirá la gente? Que nos sacaste y aquí nos acabaste, nos destruiste.
Hermanos, nosotros tenemos que seguir caminando. No abra sus oídos a la influencia de mucha gente de afuera utilizada por el enemigo. Siga firme y adelante, convencido de que Dios está con nosotros. Amén. La derrota y el fracaso se debe siempre a la pérdida de la presencia de Dios. Siempre a la presencia de Dios. En esa lucha de Acán, como él sintiéndose, podemos decir, más poderoso, pero que había algo, y nace desde mucho antes. La influencia maligna a través de nosotros, hermano, empieza a trabajar hasta que cometemos lo desagradable a Dios. Ese hombre quiso aprovecharse de todo, pero ante Dios no podemos esconder nada, hermanos, nada. Por eso usted no crea que no sabe Dios lo que usted ha cometido, que no sabe Dios lo que usted ha hecho. Dios lo sabe todo. Y tenemos que confesarlo, tenemos que arrepentirnos para que volvamos a sentir la presencia de Dios. La derrota y el fracaso se deben siempre a la pérdida de la presencia de Dios. Esto fue lo que ocurrió en Jaí. Dios había introducido a su pueblo en Canaán con la promesa de darles la tierra. Cuando sufrieron la derrota en Jaí, Josué entendió inmediatamente que la causa tenía que haber sido que se había retirado el poder de Dios. La causa de la derrota era que se había retirado la presencia de Dios. No dejemos que se vaya la presencia de Dios en este lugar, ni en nuestra casa, ni a donde nos muevan nosotros, hermanos. Que siempre sientamos la presencia de Dios. Amén. En la vida cristiana y en la obra de la iglesia, la derrota siempre es una señal de la pérdida de la presencia de Dios. Si aplicamos esto a nuestro fracaso en la vida de oración, que conduce, fíjese bien, si aplicamos esto a nuestro fracaso en la vida de oración, que conduce al fracaso en la obra que realizamos para Dios, comprendemos entonces que todo se debe sencillamente al hecho de que no estamos en plena comunión con Dios. Aquí venimos a aprender que tenemos que estar en comunión con Dios, todos con Dios, en un mismo sentir. Y Dios nos da la enseñanza. Hoy nos gozamos, lo hemos dicho, de lo que hemos recibido de parte de Dios, los líderes a través de nuestros pastores, estos 5 pilares. Y la verdad es impresionante, hermanos. ¿Cómo debemos estar? ¿Y de qué forma para poder dar allá afuera y aquí en esta iglesia, hermanos? Vivir una verdadera comunión, vivir una verdadera fraternidad. Y solo la oración lo hace. Repito, solo la oración lo hace, hermanos, y nadie más. La cercanía de Él, su inmediata presencia no ha sido lo principal que hemos buscado, ni en lo cual hemos confiado. Él no pudo obrar en nosotros como quiso. La pérdida de la bendición y del poder
es siempre causada por la pérdida de la presencia de Dios. La pérdida de la presencia de Dios se debe siempre a algún pecado escondido. Que dice, wow. Tal vez usted diga, yo no tengo ningún pecado escondido. Pregúntele a Dios. Doblemos nuestra rodilla. Oremos. Y digámosle a Dios, saca de mi vida si hay algún pecado escondido. Saca de mi vida ese algo que está estorbando. Yo quiero ser limpiado y volver a sentir tu presencia. Amén. En toda la iglesia de Cristo hay una queja de derrota. Ella tiene muy poco poder sobre las masas y sobre las clases cultas. Comparativamente, las conversiones poderosas son raras. La falta de cristianos espirituales, santos, consagrados, dedicados al servicio de Dios y de sus semejantes, se siente por todas partes. El poder de la iglesia para predicar el evangelio a los paganos, mujeres, jóvenes, niños, debe a la falta de oración eficaz, que es la que trae el Espíritu Santo con poder. Qué tremenda responsabilidad tenemos, hermanos, de que estemos orando, de que no dejemos de orar. Hemos dicho que queremos ver todo esto lleno, este salón y donde está el comedor. Es más, afuera de la puerta. Y eso va a suceder porque ya hasta se puso una bocina allí donde está la puerta. Y los que pasan oyen. Por eso muchos se han acercado y han preguntado. Pero no dejemos de orar, hermanos. No dejemos de orar. El mismo Dios hará salir a la luz el pecado oculto. Solamente Él. El mismo Dios hará salir a la luz el pecado oculto. Así es de que saquémoslo antes. No espere. Dios lo sabe y usted lo sabe. De Dios no nos escondemos. Aunque usted vaya a China y diga, estoy muy lejos de gracia y paz. Aquí sí me voy a tomar una cerveza, un cigarro y voy a ir a la disco y todo. Ya cuando regrese a México, ya soy diferente. No hay lugar por muy lejos que esté, hermano. Él se encarga de exhibirnos si perdemos la presencia de Dios. Un día venía caminando porque fui a la tienda y de regreso alcanzo a ver que un hermano agarra y saca un cigarro y lo prende y le dio la chupada con muchas ganas que parecía ferrocarril. Y dije, ay, no es posible. Sí es posible si dejamos de orar. Sí es posible si dejamos de sentir la presencia de Dios. Imagínense la gente que lo llegue a ver y que se dé cuenta que se mete aquí a gracia y paz. Aparte de que se está dañando él, está cometiendo algo, ¿sí?
que daña la palabra de Dios. Esa gente que lo vio y se mete va a decir, no, ¿cuándo voy a ir yo? No, son unos farsantes. Tenemos que dar testimonio donde quiera que estemos, pero para dar ese testimonio donde quiera que estemos, no tenemos que dejar de orar, hermanos. Nunca tenemos que dejar de orar. Porque si dejamos de orar, estamos en manos del enemigo. Amén. Por último, hermanos, que se fue el tiempo muy rápido. Hay veces que digo, voy a atrasarlo, pero todos tienen reloj y celulares. Se van a dar cuenta que lo atrasé. Bien, Él no nos pide que oremos más allá de aquello para lo cual nos concede su gracia. Él nos dará la gracia para hacer lo que nos pide, para pedir que nuestras intercesiones sean día tras día un placer para Él y para nosotros. Una fuente de fortaleza para nuestra conciencia y nuestra obra, y un canal de bendición para los individuos entre los cuales trabajamos. Dios trató personalmente con Josué, con Israel, con Acán. Cada uno de nosotros debe permitir que Él nos trate personalmente con respecto a nuestro pecado de falta de oración y sus consecuencias en nuestra vida y en nuestro trabajo con respecto a ser librados del pecado, a su incertidumbre y a su bendición. Muchas cosas pueden pasar, hermanos, si dejamos de orar. Yo doy gracias a Dios porque las oraciones y cuando yo conozco a Jesucristo y me entrego y empiezo a sentir esa pasión de servir a Dios, empiezo a sentir esa pasión de ir en su nombre y hacer muchísimas cosas, me llevó a conservar mi empleo. Y tengo 51 años trabajando, hermanos, para la gloria de Dios. Pero tenemos que ser hombres de oración, mujeres de oración. Todo está bajo control si oramos, si oramos. No dejemos de orar, hermanos. Así venga, por ejemplo, yo le estoy pidiendo a Dios que me cambie mi camioneta. No le estoy pidiendo qué modelo, simplemente que me cambie mi camioneta. Pero ¿qué creen, hermanos? Que tengo que esperar. Dios lo sabe. Y que tengo que seguir orando, seguir perseverando en oración, en súplica y ruego. Siempre, siempre, siempre. Y la fe que Dios me ha dado, sé que un día voy a cambiar esa camioneta. Un día mi pastor me dijo en Fiscales, ¿es tuya, Pepe? No, no es mía. ¿Que es tuya, Pepe? No, no, es tuya, Pepe. Y ahí está. Tengo la camioneta. Que pasaron muchas cosas, sí. Pero siempre orar. Y la oración nos transforma, hermanos, en otras personas. Yo recuerdo que le dije otra vez a mi pastor, ¿qué crees? No siento ni rencor, nada por el mecánico que me robó, me estafó. Dice mi pastor, es que eres un siervo de Dios. Dije, gracias, Señor, porque tú eres el que haces todo.
Gracias por no sentir nada contra este mecánico, sino al contrario, lo pongo en tus manos. Pero solo a través de la oración nos da esa fortaleza, nos da ese amor. Solamente, hermanos, a través de la oración. No dejemos de orar. No dejemos de orar. Porque si dejamos de orar, la presencia de Dios se puede ir de nuestra vida. Estemos unidos aquí en comunión para que la presencia de Dios fluya y siempre permanezca. Y las personas, repito, que pasen, sientan el poder de Dios. Y que sientan como ese imán que ¡pum!, los jala para acá. ¿A dónde vas? Vente para acá. Y pronto vamos a tener esas sillas. El jueves que estuvimos orando, yo pasaba por ahí, sentía el fluir del Espíritu de Dios, pasaba, y muchas hermanas lo han hecho, tocaba las sillas, declaro para tu gloria, Dios, tú sabes por qué no vino, por qué no está, Señor, pero tú tráelo, Dios, no permitas que se vuelva a quedar en casa, tráelo, Señor. Llamemos a Dios, oremos, queremos esta iglesia llena, oremos. Queremos la presencia de Dios, oremos. Queremos bendiciones para este pueblo, oremos. Amén. Póngase de pie, hermanos. Cierre sus ojos. Usted y Dios sabe si hay algo escondido en su vida. Pero dígale a Dios en este momento y dígaselo verdaderamente, porque Él está aquí y Él lo conoce. ¿Qué puede haber escondido? Padre, te damos la gloria. Espíritu Santo, seas bienvenido. Aquí estamos delante de ti, mi Dios, sintiendo tu presencia. Y hoy queremos, papi, decirte, porque tú nos conoces tal como somos. A ti no podemos esconder nada, nada, Señor. Y tú sabes lo que puede haber escondido. Tal vez no me acuerde, pero tú sí lo sabes y lo conoces. Por eso hoy, papi, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te pido perdón. Yo no quiero ser ningún estorbo para que la presencia de Dios fluya aquí en gracia y paz y sea un pueblo investido por el poder de Dios y usado por el poder de Dios, dentro y fuera. Y sé que tú lo vas a hacer, mi Dios, porque tú nos has demostrado y hemos sentido tu presencia a través de la alabanza, a través de tu palabra, poderoso Dios. Hemos visto el mover de tu Espíritu Santo, Dios, y queremos más y más de ti, mi Señor. Que siempre estemos doblando rodilla, que nunca cometamos ese pecado de dejar de orar, que siempre estemos orando. Oh, papi, a ti sea la gloria, Señor, y la honra por siempre, Padre. Gracias por esta mañana hermosa. Bendito y alabado sea tu nombre. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Denle un aplauso a Cristo Jesús y Él sea toda la gloria.